La lectura de las más de 500 páginas de la resolución del CNE que sanciona al gerente de la campaña Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, a otros dos directivos y al Movimiento Colombia Humana, muestra varias irregularidades en las cuentas entregadas a las autoridades electorales. Para documentar esta irregularidad por documentar esta irregularidad recibí toda clase de descalificaciones y de insultos. Llegaron incluso a llamarme uribista. Columna de Daniel Coronel. Se llama Las aventuras del conjuez. La realidad casi nunca es en blanco y negro. Hay casos donde las conclusiones pueden ser ciertas, pero el camino para llegar a ellas las vicia. El Consejo Nacional Electoral encontró pruebas de violación de los topes legales en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, hay dos firmas en la resolución que lo establece que despiertan dudas sobre la imparcialidad del procedimiento. La primera es la de un magistrado que es declarado enemigo de Gustavo Petro. La segunda viene de un conjuez que ha sido abogado del archirrival de Petro en la campaña y cuya conducta profesional, en otro caso, le valió una sanción por parte de la Corte Suprema de Justicia. Vamos por partes. La lectura de las más de 500 páginas de la resolución del CNE que sanciona al gerente de la campaña Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, a otros dos directivos y al Movimiento Colombia Humana, muestra varias irregularidades en las cuentas entregadas a las autoridades electorales. Sobre una de esas anomalías, advertí el año pasado en una columna titulada La factura refundida. Por esa publicación se desató una furiosa campaña en redes sociales para acabarme. Todo por atreverme a decir que una factura de Caracol Televisión sobre publicidad para la primera vuelta presidencial había sido presentada por la campaña como un gasto de la segunda vuelta con el propósito de evitar que la campaña del presidente Petro sobrepasara los topes de financiación. Para documentar esta irregularidad por documentar esta irregularidad recibí toda clase de descalificaciones y de insultos. Llegaron incluso a llamarme uribista. Roa y su combo querían desmontarse de su responsabilidad, argumentando que todo era una confusión causada por una asignación errada en la contabilidad de Caracol. La justificación hizo agua desde el comienzo, porque Caracol sabe llevar sus cuentas, y tanto la factura como el servicio que la originó estaban en los archivos de la DIAN. 14 meses después de esta columna y tras una revisión forense, el Consejo Nacional Electoral concluye, ustedes pueden ver la imagen. Resulta reprochable que mediante esta conducta los sujetos procesales hayan pretendido inducir en error a esta corporación al intentar ocultar la correcta asignación de la factura CI 8136 emitida por Caracol Televisión S.A. con la finalidad de evadir su registro en la vuelta que le correspondía. Esto es en la primera y no en la segunda. Esta actuación vulnera el principio de transparencia en el régimen de financiación de las campañas electorales. Eso es cierto. Pero también lo es que el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, presidente de ese tribunal hasta septiembre, debió declararse impedido para participar en este proceso. A través de columnas de opinión y trinos de X, había mostrado por largo tiempo su animadversión por Petro. Aquí es necesario contar algo. Álvaro Hernán Prada se declaró impedido, pero no por esto, por expresiones de enemistad personal, sino por pertenecer al Centro Democrático, que era un partido de oposición, lo cual desde luego no constituía una causa legal de impedimento. Luego, anónimamente, alguien lo recusó por estos trinos que les voy a mostrar y el Consejo Electoral decidió habilitarlo para votar pese a eso. Les cuento, cuando el Consejo de Estado anuló la arbitraria decisión que había inhabilitado a Petro y le impedía participar en las elecciones de 2018, Prada escribió, abro comillas, ustedes pueden verlo ahí, magistrados al servicio del comunismo velan por dar derechos a una izquierda recalcitrante y corrupta, cierra comillas. Unas semanas después, cuando la Corte Suprema de Justicia inició contra él y contra su jefe político el proceso por soborno de testigos y fraude procesal al que Prada sigue vinculado, trinó. Ahí lo pueden ver. Las FARC han manifestado, al igual que sus amigos Cepeda, Petro y Gustavo Bolívar, que su principal objetivo es meter preso a Uribe. Santos se presta como el traidor que es. Yo defiendo a Uribe. Desde luego, el doctor Prada tiene derecho a la libertad de expresión. Lo que legalmente no puede hacer
es actuar como juez electoral de quienes han sido blanco de sus opiniones. De la mano de Prada llegó como conjuez al Consejo Nacional Electoral un personaje controvertido. Se llama Maher Abu Shihab. Es una ficha de Néstor Humberto Martínez, que hoy es el abogado de Federico Gutiérrez, el archienemigo electoral de Gustavo Petro. Abu Shihab, como apoderado de la campaña de Fico, había demandado a miembros de la campaña de Petro. Ahora es contratista del área metropolitana del Valle de Aburrá. Además, la semana pasada representó a Fico en una diligencia de conciliación con Daniel Quintero. Debió declararse impedido para actuar en el proceso del Consejo Nacional Electoral, pero su voto fue el que selló la condena a la campaña de Petro. El talante sinuoso de Abu Shihab quedó retratado cuando se desempeñaba como abogado del político Laureano Acuña, conocido con el remoquete del gato volador. Hace 3 años filtró a un medio el contenido de una audiencia judicial reservada de la Corte Suprema de Justicia en la que declaraba la ex senadora Aida Merlán. La filtración favorecía a un miembro del clan Char. Ante la Corte Suprema, Abu Shihab negó, juró y comió tierra, asegurando que él no era el filtrador y tratando de culpar a su contraparte. Tristemente para él, Semana dejó de ver la identidad de quien les había filtrado el contenido de la diligencia reservada. En el cuadro de Zoom publicado se puede ver la pantalla en la que fue tomada la imagen. Allí aparece el irrepetible nombre de Maher Abu Shihab, seguido de la palabra yo entre paréntesis. Es decir, de ese computador salió la filtración. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo multó y compulsó copias para que lo investigara la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Roy, ¿qué impresión le queda a usted de la resolución del Consejo Nacional Electoral en la que decide multar al gerente de la campaña, a otros 2 directivos y correr traslado también a la fiscalía de lo que encontraron como irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que creo que usted participó? Así es, Daniel. Yo tuve allí una tarea como jefe de debate de los sectores de centro liberal, pero le voy a dar una opinión clara. Dije hace un rato que el Consejo Nacional Electoral es un órgano de origen político, pero no como se ha dicho porque lo elige el Congreso. La Corte Constitucional también tiene un origen, digamos, macropolítico, pero el origen de los ternados es distinto. La especificidad de este tribunal o de este consejo es que cada magistrado representa un partido político de manera directa, de suerte que no le quepa duda a ningún colombiano de que sus decisiones son políticas en un marco jurídico. Tanto así que a lo largo de la historia de este consejo, jamás el Consejo Electoral, órgano político, ha acusado a un presidente ni ha encontrado culpabilidad en las contabilidades de campañas de ningún candidato. Eso no quiere decir que sea o no inocente o culpable, yo no conozco el expediente, pero no tengo ninguna duda de la intencionalidad política de esa decisión. Y es que ha habido, digamos, un claro desencuentro entre el gobierno y ese consejo electoral, vale decir, los partidos políticos de oposición que hacen mayoría en ese consejo, y esa oposición política se está reflejando en estas decisiones, incluyendo lo que usted menciona, y es escoger un conjuez claramente hostil, claramente partidario, históricamente enemigo políticamente, para que sea el que decida y el que juzgue. La sola escogencia de ese conjuez ya es un acto político hostil.